Hoy vamos a hablar de uno de los temas más controvertidos y misteriosos de la historia de la religión, la caída de Lucifer, el querubín protector. ¿Quién era Lucifer? ¿Cuál era su trabajo en el cielo? ¿Por qué se rebeló contra Dios? ¿Cómo se convirtió en Satanás, el enemigo de Dios y de la humanidad? Estas son algunas de las preguntas que muchos se han hecho durante siglos, pero que pocos se han atrevido a responder. En este vídeo intentaremos arrojar algo de luz sobre este oscuro y fascinante tema, utilizando las pruebas bíblicas y el contexto histórico. También exploraremos algunas de las implicaciones y lecciones que podemos aprender de este drama cósmico. Ahora empecemos con la primera pregunta. ¿Quién era Lucifer? Lucifer fue un ángel creado por Dios. No era un ángel cualquiera, sino uno muy especial y poderoso. Fue descrito como un querubín protector. Un querubín protector, según Éxodo 25, 14, 20, era un ángel que estaba en la misma presencia de Dios, cubriendo el arca del testimonio en la que yacía la ley de Dios. Encima del arca estaba el propiciatorio de Dios. Esta imagen nos muestra que Lucifer fue una vez un ángel que estaba más cerca del trono de Dios, cubriendo, que significa guardar o proteger, la ley de Dios. Esta era su posición en el cielo. También se le llamaba el querubín ungido que cubre, Ezequiel 28, 14, lo que implica que tenía un papel y una autoridad especiales entre los demás ángeles. Lucifer también era muy hermoso y sabio. Estaba adornado con piedras y metales preciosos y tenía instrumentos musicales incorporados a su cuerpo. Era el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en belleza. Ezequiel 28, 12. También se le llamaba la estrella de la mañana o el hijo de la aurora, Isaías 14, 12, lo que sugiere que era una figura brillante y resplandeciente en el cielo. Lucifer no solo era un guardián, sino también un líder y un adorador. Tenía acceso al monte santo de Dios y caminaba entre las piedras ardientes que simbolizan la gloria y la majestad de Dios. También dirigía el coro celestial que alababa y honraba a Dios, Ezequiel 28, 13. Era una de las criaturas más privilegiadas y honradas del cielo. Pero ocurrió algo que lo cambió todo. Lucifer se volvió orgulloso y se corrompió por su propia belleza y sabiduría. Comenzó a pensar que merecía más de lo que tenía. Quería ser como Dios, o incluso estar por encima de Dios. Quería tener su propio trono, su propio reino, su propia gloria. Decía en su corazón: subiré al cielo, elevaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Me sentaré en el monte de la asamblea, en las alturas del monte sagrado. Subiré por encima de las cumbres de las nubes. Me haré semejante al Altísimo. Isaías 14, 13, 14. Este fue el comienzo de su pecado. Se llenó de orgullo, envidia, ambición y rebeldía. Quería derrocar a Dios y ocupar su lugar. Quería ser adorado en vez de adorar. Quería ser servido en lugar de servir. Pero sabía que no podía hacerlo solo. Necesitaba aliados. Así que comenzó a difundir sus mentiras y acusaciones entre los otros ángeles. Trató de convencerlos de que Dios era injusto y tiránico. Trató de persuadirlos de que podían ser libres de la ley y la autoridad de Dios. Trató de seducirlos con sus promesas de poder y gloria. Les dijo: no moriréis, porque Dios sabe que cuando comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Génesis 3, 4, 5. Este fue su engaño. Les hizo dudar de la palabra, el carácter y el amor de Dios. Les hizo cuestionar la soberanía, la sabiduría y la justicia de Dios. Les hizo desear lo que Dios había prohibido. Logró engañar a muchos ángeles. Según Apocalipsis 12, 4, atrajo con su cola a la tercera parte de las estrellas del cielo. Las estrellas del cielo representan a los ángeles de Dios. Formó una rebelión contra Dios y su gobierno. Se convirtió en el adversario de Dios y de su pueblo. Se convirtió en Satanás, que significa el acusador o el enemigo. Pero también fracasó en su intento. No pudo engañar a todos los ángeles. Hubo muchos que permanecieron leales y fieles a Dios. Resistieron sus mentiras y acusaciones. Defendieron la palabra, el carácter y el amor de Dios.
Defendieron la soberanía, la sabiduría y la justicia de Dios. Obedecieron lo que Dios había ordenado. Decían: «Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existieron y fueron creadas». Apocalipsis 4:11. Esta fue su declaración. Reconocían a Dios como su Creador, Señor y Rey. Alabaron a Dios por su grandeza, bondad y gracia. Adoraban a Dios en espíritu y en verdad. Siguieron a Miguel, que significa que es como Dios. Miguel es otro nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Es el jefe de los ángeles leales y el comandante del ejército celestial. Es el Verbo de Dios, la imagen de Dios y el resplandor de la gloria de Dios. Él dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí». Juan 14:6. Esta fue su proclamación. Reveló la voluntad, el plan y el propósito de Dios. Mostró el amor, la gracia y la misericordia de Dios. Ofreció la salvación, el perdón y la restauración de Dios. Luchó contra Satanás y sus seguidores. Desenmascaró sus mentiras y acusaciones. Derrotó su rebelión y su pecado. Los expulsó del cielo y los bajó a la tierra. Dijo: «Vi a Satanás caer del cielo como un rayo». Lucas 10:18. Esta fue su victoria. Demostró el poder, la autoridad y la justicia de Dios. Vindicó el nombre, el honor y la gloria de Dios. Aseguró el trono, el reino y el dominio de Dios. Esta es la historia jamás contada sobre la caída de Lucifer, el querubín protector. Es una historia de orgullo y humildad, de engaño y verdad, de rebelión y obediencia, de pecado y justicia, de guerra y paz. Es una historia que nos afecta a todos, porque Satanás no se rindió después de ser expulsado del cielo. Continuó su guerra contra Dios en la tierra. Su objetivo fue la creación de Dios, la humanidad. Tentó a Adán y Eva a pecar en el jardín del Edén. Corrompió el mundo con violencia y maldad antes del diluvio. Se opuso al pueblo de Dios a lo largo de la historia. Todavía lo hace hoy. Sigue mintiendo y acusándonos. Sigue tratando de hacernos dudar de la palabra, el carácter y el amor de Dios. Sigue intentando que cuestionemos la soberanía, la sabiduría y la justicia de Dios. Sigue intentando que deseemos lo que Dios ha prohibido. Quiere que nos unamos a Él en su rebelión contra Dios. Quiere que le sigamos en su engaño contra Dios. Quiere que compartamos su destino en su juicio por Dios. Pero no tenemos que escucharlo o seguirlo o unirnos a Él. Podemos elegir. Podemos elegir resistirle y rechazarle y renunciar a Él. Podemos elegir seguir a Miguel, que es Jesucristo. Podemos elegir creer en su palabra, carácter y amor. Podemos elegir confiar en su soberanía, sabiduría y justicia. Podemos elegir unirnos a Él en su lealtad a Dios. Podemos elegir seguirle en su verdad sobre Dios. Podemos elegir compartir su victoria sobre Satanás. Podemos elegir estar de su lado en esta gran controversia entre el bien y el mal. La elección es nuestra. ¿Qué vas a elegir? Dinos lo que piensas en los comentarios de abajo. Y no se olvide de gustar, compartir y suscribirse para más verdades ocultas. Gracias por vernos y hasta la próxima.